Pues estamos en una iglesia que es la iglesia cristiana Ministerio Unidad. Y la pastora que nos acompaña, ¿verdad?, que nos va a estar hablando en la tarde de hoy, porque también tenemos un museo y ella nos va a hablar, nos va a dar muchos detalles para que sea ella la que les abunde, es nuestra querida pastora Carmen González, que la tenemos aquí. Ella es una de las pastoras, como yo les dije en el Centro de Bellas Artes, de las que colabora con todas las denominaciones religiosas, porque pues ella busca todo el bien común, ¿verdad?, y la mejor calidad de vida para nuestro pueblo, y ella es la que aporta con ese granito de arena, junto con ella, con otro grupo de pastores que también colaboran y trabajan la obra social de nuestro pueblo. Así que ella va a estar hablando de siéntanse en confianza porque estamos en familia, y después de un pollito rico que ustedes se han hecho al cuerpito, pues mucho mejor. Y tenemos aire, ella nos ha recibido unas facilidades extraordinarias, así que les voy a dejar entonces con la pastora Carmen González. Sean bienvenidos a nuestro pueblo de Morovia, esta es nuestra localidad, la Iglesia Cristiana Ministerio Unidos. Un inmenso placer tenerlos y me da tanta alegría saber que este sector tan importante de nuestro pueblo pueda estar tan feliz esta tarde disfrutando de su país, de su tierra. Exacto, porque a veces la gente se va para otros lugares y se olvida de sus raíces, de su tierra, y aquí creo que hay mucho que ver, mucho que compartir, gente buena, gente accesible, y damos gracias a Dios porque ustedes están caminando la isla, qué lindo está eso. Así es que Dios les bendiga mucho, como ella dijera, mi nombre es Carmen González, pastoreo esta iglesia hace muchos años. Hay un grupo de trabajo aquí que se lo quiero presentar, pero realmente el proyecto no es de una sola persona, el proyecto fue una iniciativa de toda nuestra iglesia. Aquí trabajaron los niños, los ancianos, los jóvenes, aquí trabajó todo el mundo. Aquí todo el que viene tiene trabajo, se siente útil, tiene sentido de pertenencia, y eso nos ha llevado a arriesgarnos a hacer unos proyectos que realmente nos han conquistado nuestros corazones, y también hemos conquistado mucha gente con este tema, que es un tema tan importante como el tema de los genocidios. Así que quiero presentarle a los hermanos. Primero quiero presentar el hombre más guapo que hay aquí en medio de todos ustedes. Aquel señor que está allí, aquel tipo de partido. Es mi esposo. Bueno, también tenemos la hermana Esther y su flamante esposo, ese caballero bello que ven ahí. Ellos son un matrimonio, ellos son los líderes de nuestro proyecto, ellos caminan con nosotros donde sea, al pueblo que nos inviten, ellos se mueven con nosotros día y noche. También está con nosotros nuestra hija, una de nuestras hijas, Wandy, ponte de pie. Ella estuvo conmigo en Israel. Nosotras fuimos becadas para estudiar allá en la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto, y ella fue una de las personas licenciada también para conducir este tema, que es un tema tan neurálgico, como digo yo. También está con nosotros nuestra hermana Nereida, otra de nuestras ayudantes. También tenemos a Minoska. Minoska es una joven de nuestra iglesia. Tenemos el hermano Cuco, que él se encarga de filmar los proyectos. Si alguno no quiere salir en las películas, respetamos eso, pero generalmente se tiran fotos y se graba para tenerlo como evidencia del trabajo que se está realizando. Nosotros, aparte de todo, amamos al pueblo de Israel, a la tierra de Israel, a Jesucristo, que fue judío, y entonces decidimos hacer un proyecto que inicialmente era un proyecto de carácter temporero. Le llamamos el proyecto 2007, una pequeña
que arrojó nuestro mundo, que dejó una página completamente oscura en medio de la humanidad, donde mataron 6 millones de judíos y 5 millones de otras clases sociales, grupos minoritarios, testigos de Jehová, gitanos, presos políticos, todo el que se oponía al régimen totalitario de Adolfo Hitler era candidato o a muerte o a campo de concentración donde habían trabajo forzoso o hasta la muerte. Así es que esa Segunda Guerra Mundial, que comprende los años del 33 al 45, el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial que comienza en el 39, deja 50 millones de vidas perdidas. Así que fue una guerra sumamente terrible. Y nosotros pues decidimos tomar esta historia, plasmarla y comenzar a recopilar datos sobre esto. No fue fácil porque para el año que fue 2007 que comenzamos a recopilar datos, existía Border de Plaza Las Américas, la librería. Allí podíamos quizás encontrar algún que otro libro, pero realmente había muy poco y comenzamos como autodidactas, comenzamos a educarnos sobre el tema, conseguir temas a través de internet, libros y cosas así, películas, hasta que finalmente pues seguimos mandando a buscar libros de afuera. Nos contactamos con varios museos de Argentina y tuvimos la oportunidad de traer a Puerto Rico la directora ejecutiva de ese museo, estuvo con nosotros y fue una experiencia maravillosa. El Museo de Washington, D.C., el Museo de Dallas, Texas, Yad Vashem en Israel, que fue el lugar donde estudiamos, y de aquí pues pudimos pues, traer parte del material que tenemos disponible. La idea fue conseguir hacer una filmoteca, tener libros, tener documentales de la época, películas y una exhibición que es muy sencilla, pero que nos trae toda la cronología de los eventos del Holocausto, desde que comienza hasta que el 7 de mayo de 1945 termina esa gran tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial y termina el Holocausto. Así es que eso es lo que vamos a ver ya en breve. El sitio es pequeño, como ustedes pueden ver, es una iglesia pequeña. El sitio donde tenemos la exhibición es pequeña y allá no tenemos aire. Vamos a hacer lo posible, por eso estoy hablando un poco más a esta cosa, de que cuando pasemos allá, ustedes tengan la oportunidad de ver todo el material que tenemos. Hemos conseguido material que son fotos auténticas. Y en la parte posterior aquí, si ustedes dan la vuelta hacia atrás y miran esto aquí que tenemos, esto es muy interesante. Cuando estábamos buscando material para hacer este proyecto, mi esposo tenía guardado una serie de periódicos. Esto fue una serie especial que lanzó El Nuevo Día hace más de 20 años atrás. Entonces, casualmente, ahí está toda la cronología de los eventos del Holocausto. Desde el 25, cuando Adolfo Hitler escribe un libro llamado Mein Kampf, que es mi lucha, que ahí él establece su plataforma política, hasta que todo el evento paso por paso, hasta que concluye. Porque eso es un documento muy importante. Nosotros lo llevamos a Israel y lo dejamos allí para que ellos lo siguieran. Ese documento es muy importante por varias razones. Una de ellas, porque hay países, hay gobiernos que dicen que esto no sucedió, se conocen como los negacionistas y los revisionistas. Los negacionistas dicen que no ocurrió ningún holocausto, pero el cielo no se puede con una mano. Y los revisionistas reclaman que se revise la historia, porque realmente ellos no creen. Pero ya ustedes saben del caso de Ana Frank, ya ustedes saben de toda esta gente que sí, que pasó, que no se respetó la vida humana, la dignidad humana, y que fueron muchos los que cruelmente perdieron su vida.
termina la Segunda Guerra Mundial, salen ilegalmente, muchos salieron, emigraron legalmente, pero otros quisieron volver a su tierra. Ustedes saben que hay una profecía de carácter bíblico que dice que ese pueblo volverá a su tierra. Ellos quisieron regresar a su tierra. Y en esa bandera que está en este barco, ya ustedes ven que repleto va, en esta banderita aquí dice: hemos sobrevivido a Hitler. La muerte no nos es extraña. Nada impedirá que lleguemos a la tierra de nuestros antepasados. Si alguien apuntare contra este barco indefenso, la sangre correrá sobre vuestra cabeza. Y este barco salió de Alemania hacia Israel, y ninguno de los países, ninguna de las aguas se opusieron a que llegara ese barco a Israel, porque realmente fue una de las más grandes victorias que haya concluido la Segunda Guerra Mundial y que se haya paralizado la muerte de tantas y tantas vidas. Vamos a pasar allá entonces. Si vienen por aquí comienza la historia. Les voy a explicar rápidamente, porque sé que hace una calor inmensa. Y yo sé que es difícil. Y después ustedes pueden moverse, pueden hidratar, no hay problema. Bueno, donde en Israel, en la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto, no sé si alguien habrá ido, que me imagino que sí, alguien habrá ido a Israel, a Yad Vashem, que es el museo. ¿Usted estuvo allí? Bueno, tremendo, aquello es impresionante. Ellos tienen una filosofía educativa que nosotros la hemos implementado, bueno, enseñaron a utilizar esa filosofía. Es el antes, el durante y el después. Cómo vivía el pueblo judío antes de la Segunda Guerra Mundial, cómo se desata toda esta tragedia y el resurgir de las cenizas. ¿Okay? Así es que aquí los tenemos antes. Antes, esta foto nos muestra cómo vivían ellos en Europa. En los diferentes países de Europa vivían 9.5 millones de judíos a través de todos los países de Europa. 9.5 millones. Así que se pueden imaginar, ellos se asimilaron muy bien a los países a los cuales fueron a vivir. Ellos eran alemanes, judíos, checoslovacos judíos, italianos judíos, de todos los países de Europa. Ellos fueron parte de la vida social, de la vida cultural y de la vida económica. Esto que tenemos ahí es una sinagoga que data de 1912 y es en Berlín. Ustedes pueden ver que es un edificio imponente, quiere decir que realmente tenían poder adquisitivo. Y eso es una boda. Tenían sus sinagogas, tenían sus cosas. Ese es el antes. Aquí tenemos el antes también. Familias funcionales, felices, muy familiares, muy cerca de sus hijos. Ya ustedes saben la cultura judía, cómo es que funciona. Pero de la noche a la mañana les cambia la vida. Extraño, esas cosas son de nuestro diario vivir. La vida no puede cambiar en un segundo, en un minuto, ¿verdad? Y eso es triste, pero hay que estar preparado para todas esas cosas. Y eso está pasando mucho en nuestro país. Padres que de hoy para mañana una mala noticia con su familia y su vida cambia totalmente, y eso es muy triste. Esto le pasó a esta gente. Aquí ocurre que el 30 de enero de 1933 Adolfo Hitler asume el poder como canciller de Alemania. Canciller de Alemania. Así es que lo tenemos por aquí cuando él hace su primera aparición frente a multitudes que le siguieron, multitudes, millones le siguieron a él, porque lo vieron como un salvador, como un mesías, como aquel que venía a salvarnos del hambre que había en Alemania, salvar a esa gente. Ya ustedes ven toda la gente que le siguió. Si es que cambió el panorama, la propaganda política, ya ustedes saben el poder que tiene la propaganda política. Vistieron totalmente de estar en crisis económica porque había hambruna, no había trabajo, de estar en una situación crítica en Alemania. Ellos cambian todo ese panorama vistiendo como si fuera fiesta
a Alemania, utilizando el símbolo de ellos, símbolo nazi, que era la esvástica o suástica, y aquí tenemos la algarabía y la fiesta que ellos hacían. Bueno, aquí también tenemos, y inmediatamente asume el poder, comienzan las cosas a cambiar para este pueblo. Ellos no sabían en el lío que se estaban metiendo. Se enfocaron en un hombre que hace promesas, 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 pero no analizaron bien la situación y aquí comienzan los problemas. Esto es una pareja de una mujer que se casa con un hombre judío y la humillan ante la gente diciendo: yo soy una cerda, le falté a mi raza por haberme casado con un judío. Un judío para ellos se le llamaba cerdo, se le llamaba de un sinnúmero de formas. Eso era el odio que existía contra esta raza. ¿Okay? Así es que entonces inmediatamente luego de eso se da lo que se conoce como la Kristallnacht. La Kristallnacht fue el primer acto de vandalismo contra las cosas que le pertenecían a esta gente. Lo que es para usted su iglesia, lo que es para mí mi iglesia, o el templo, que son cosas sagradas, para ellos la sinagoga. Aquí tenemos sinagogas siendo quemadas por ellos. Se conoció como la Kristallnacht, como la noche de los cristales rotos. Destruyeron 7.200 negocios y sinagogas pegándole fuego, tanto en Alemania como en Austria. Eso dejó el saldo de 30.000 personas tomadas para llevarlas presas, llevarlos a los diferentes centros de detención y llevarlos al primer campo de concentración que se construyó, que fue Dachau. Aquí tenemos otra sinagoga destruida, es decir, inmediatamente él asume el poder, comienza a cambiar las leyes. Se le da poder para cambiar las leyes y comienza a restringir al pueblo. El planteamiento de Adolfo Hitler era que ellos necesitaban espacio vital, y ese espacio vital pues se lo estaba tomando supuestamente el pueblo judío, y ellos querían que ellos salieran. Inicialmente trataron de que ellos emigraron 328.000 judíos, pero ¿quiénes podían emigrar? ¿Quiénes? Los que tenían chavos, los médicos, las personas que tenían dinero, pero otros no podían. Pero ¿cuál fue el problema? Si vivían en Alemania y se iban por Hungría, digamos, o se iban para Italia, allá la mano negra del nazismo los iba a alcanzar. Así que de todas maneras estaban atrapados dentro de un estado muy, 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 muy difícil. Comenzaron a cambiar las leyes, le impusieron llevar una estrella, que sabemos todos que la estrella de David es un símbolo sagrado para ellos. Y se utilizó ese símbolo para humillarlos. El que llevaba puesta esa estrella en su solapa o en la parte de atrás de su ropa, eso era un judío, y si era un policía, era uno de las Gestapo, de la SS, tenía autoridad, o si le daba la gana dispararle, matarle, lo podía hacer sin mediar ninguna orden, porque era judío. Bueno, aquí tenemos también cuando empiezan a sacarlos de sus hogares. Le dijeron: tienen que dejar sus hogares, a deportarlos. Los sacan. Llévese las cosas de más valor. ¿Qué es para usted lo de más valor, digamos? Ellos habían creado fortuna. Muchos de ellos crearon fortuna. Pues dicen que ellos llevaban retratos, algunos llevaban diamantes. Aquí vino un joven de Canadá, y aquel muchacho nos impresionó tanto y tanto. Dice él que su abuela, la mamá, le dijo en la falda, le cosió en el rodillo de la falda diamantes. Era una gente pudiente. Y le dijo: te pongo estos diamantes ahí, porque cuando tú necesites pan, alimento, tú vas a cambiar los diamantes por alimento. Tenemos otro testimonio de otra persona que se los tragaba. Los tragaba cuando iba al baño, pues sacaba los diamantes después que hacía sus necesidades, y un día la cogieron tratando de lavar. ¿Cómo los lavaba? Hasta con agua sucia, agua con fango.
esto se oye un poco fuerte, pero estas son realidades que pasaron. Y dice ella que ese día una de las mujeres policías, que eran más malas que los mismos hombres, no le dio tiempo a ella de lavarlos y se los grabó como estaban. Entonces ella sobrevivió al holocausto y ella lleva una cadena con 3 de los diamantes como recuerdo de la vida que ella vivió. Perdió algunos cambiándolos por pan, porque si no también hubiera fallecido de hambre. Muchos murieron de hambre y de diferentes enfermedades. Bueno, pues aquí tenemos entonces cuando el ejército de Adolfo Hitler entra a Austria. El 1 de septiembre de 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial, entran a Austria, entran a Polonia y siguen rodando, siguen anexando diferentes países. Aquí tenemos los métodos de muerte utilizados. Este método de muerte era llevar gente al parelón y ahí fusilarlos, pero hubo un problema. Ellos dijeron, no podemos seguir usando municiones porque es mucho el gasto. Es mucho el gasto, así que lo mejor es seguir buscando diferentes métodos de muerte, que allá atrás los vamos a ver, los diferentes métodos de muerte que comenzaron a utilizar. Aquí los tenemos ya en fila, todavía con su ropa, no con sus uniformes de preso, llegando a diferentes campos de concentración. Aquí los tenemos cuando les dijeron saquen las cosas de valor, eso en bolsitas, en las mismas sábanas envolviendo las cosas. Y por aquí tenemos cuando los trasladaron de sus pueblos a diferentes lugares. Eran en trenes de carga de animales, de vacas. Si es que en un vagón que cabían 40 reses, metían 100 personas. Los viejitos llegaban, muchos de ellos muertos, deshidratados, los bebés gritando, mucha gente muerta, no habían facilidades sanitarias, había un balde con agua, desde luego la gente se veía en la obligación de hacer las necesidades y unas experiencias tremendamente difíciles. Muy difícil, porque no era un viaje de 1 hora ni de 3 horas, habían viajes hasta de 7 y 8 días y muchos días de viaje. Es que aquí tenemos un acto de humillación hacia un judío. Usted le puede ver la cara a él, le están cortando la barba. Así es que ellos se están riendo de lo que están haciendo los soldados nazis. Bueno, en las escuelas se comenzaron a implementar una serie de clases. En este caso que tenemos aquí, había una clase que se conocía como teoría de la raza. ¿Qué ellos pretendían con la clase de teoría de la raza? Enseñarles que la raza alemana era la raza más importante, una raza aria, una raza nórdica, una raza superior a todas las demás razas. Por lo tanto, ellos le enseñaban a los niños alemanes cómo ellos hacer valer su raza, darle el significado y la importancia que tenía su raza, y las demás razas eran inferiores. Así es que aquí en teoría de la raza lo que se le enseñaba era esto. Este cuadro que tenemos aquí era de un libro que se llamaba El hongo tóxico. Aquí se le está enseñando al niño cómo podía él identificar a un judío. Bueno, pues el 6, ¿qué era el 6? El 6 representaba la nariz de un judío parece un 6. La estrella, símbolo de David, que es la estrella que le ponían. La forma de la cara, la forma de las orejas, cómo eran, ¿verdad? Entonces, el hongo tóxico, porque el hongo tóxico es un hongo que inmediatamente se consume, la persona muere. Y ellos decían que el pueblo judío era como un hongo tóxico. Aquí tenemos la selección. Ellos los llevaban en trenes a diferentes pueblos donde habían los guetos, los campos de concentración y los campos de exterminio, y se hacía lo que se conocía como la selección. Un soldado nazi se paraba frente a esa multitud que llegaba ahí y ese hombre como un doctor como Ángel Mengele, Joseph Mengele y otros más, con su mano decían tú vas a la derecha y tú vas a la izquierda. A la izquierda iba el que iba inmediatamente para una cámara de gas
a morir porque era una persona que se veía enferma, que era impedido, que era viejito o viejita, que ya no, para ellos ya no servía. Y entonces era enviado inmediatamente a las cámaras de gas. El que iba a la derecha tenía todavía, se veía un poco saludable, lo explotaban con trabajo forzoso, con palizas, madrugando a las 3 de la mañana, hacer fila, no importaba el frío de las nieves y todas esas cosas. Y entonces a ese lo explotaban trabajando, haciendo la infraestructura. O sea, ellos hicieron fábricas, ellos hicieron puentes, ellos trabajaron en minas. Dicen que las minas murieron muchísimos, no duraban nada porque ahí mismo quedaban enterrados. Fue una vida sumamente difícil. Este retrato que tenemos aquí es lo que tenemos ahí. Ellos los engañaban, los vamos a llevar al a trabajar, y entonces ese rótulo ahí, eso está en alemán, y en español eso significa el trabajo te hace libre. Pues ellos decían, los llevamos al a trabajar, y ellos iban contentos, muchos de ellos, a pesar de ser tan difíciles los viajes, y van a trabajar. Cuando llegan, encuentran ese rótulo en algunos campos de concentración, no en todo, o en algunos campos de exterminio, y decía, el trabajo te hace libre. Nada más lejos de la verdad. Lo que encontraban era paliza, fusilamiento, diferentes métodos de muerte, hambre, enfermedades como tifus, malaria, tuberculosis, muerte, hambre y todas estas cosas. Esto que tenemos aquí no es auténtico, desde luego, esto es un informe, esto es una recreación de lo que era el uniforme que ellos llevaban puesto. Una de las cosas que también hizo Adolfo Hitler fue que convocó a todo el pueblo en toda Alemania y en Austria para quemar libros de autores judíos o de autores que se opusieran al régimen de él. Y un hombre que habló como un profeta dijo, el que quema un libro quema a una persona, y no se equivocó, de verdad que no se equivocó. Bueno, entonces tenemos aquí libros. ¿Alguien conoce de Ana Fran, verdad? Conocemos de Ana Fran. Sí. Ana Fran, la niña de 13 años que se le regala este diario que está aquí, y que ella está escondida, estuvo un par de años escondida en el ático de un edificio, ella y otro grupo más. Ella murió 2 meses antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. Ella murió de tifus. Yo digo que si Ana Fran se hubiese salvado, ella hubiese sido un premio Nobel de la Paz, una escritora extraordinaria, porque el libro que ella escribió, el diario que se convirtió en libro, es el segundo libro más vendido mundialmente. El primer libro es la Biblia y el segundo libro más vendido mundialmente es el diario de Ana Fran. Así que ella era preciosa, esa es una niña. El único que se salvó fue su papá, porque su mamá la mataron y mataron también a su hermana. Así que en este edificio vivían, era una gente de clase media, él era un empresario, y todos los esfuerzos que hicieron para salvar sus vidas, que estuvieron escondidos en el ático de ese edificio por 2 años, realmente finalmente no le valió de nada. Aquí tenemos una serie de libros, que estamos coleccionando para los trabajos, que voy a terminar con esto para que no sigan. Miren, yo quiero que vean este mapa, especialmente este mapa. Miren, donde está la línea roja, todos estos fueron los países anexados por Adolfo Hitler. Así que ahí tenemos, empieza en Alemania, pasan a Austria. ¿Saben que Adolfo Hitler no era alemán? Era austriaco. Así, tanto que hablaba y era austriaco. Y le voy a decir, tenía sangre judía. Lo negó hasta lo último, pero sí tenía sangre judía. Así que comienza en Alemania, baja a Austria, sube a Polonia, toma los países bálticos y sigue moviéndose por todo Rumanía. La Unión Soviética, que hizo un pacto de no agresión contra la Unión Soviética, y finalmente él no respetaba nada, violó el pacto y se metió y hizo unas destrucciones bárbaras en la Unión Soviética. Eso fue una cosa en todos los países que se metía,
pero realmente todos estos países que ustedes ven hasta Túnez, por acá abajo, Tunisia, todos estos países fueron tomados por Adolfo Hitler. Yo la voy a dejar a ella para que continúe. Bueno, a mí siempre me toca explicar la parte un poco más difícil de todo, ¿verdad? Que es la parte de la muerte. Le voy a pedir que miren para este lado de acá. Como estaba mencionando ella, una de las razones para lo que se creó el Holocausto fue para la exterminación de la raza judía. Y para ello pues, tuvieron que empezar a buscar diferentes formas. Una de las formas, como ya les mencioné, fue el paradón, pero el paradón no le daba mucho significado, entonces empezaron a buscar diferentes. No te preocupes. Una de las primeras cosas que ellos hicieron es esto que está aquí. Son los troces. Un camión como usted y yo lo conocemos, un camión de carga por ahí, lo cogían, lo llenaban de personas en la parte de atrás, metían 45 o 50 personas. Y entonces el mofle lo ponían y se lo conectaban a la parte de atrás del vagón para que entonces el monóxido lo que hiciera era que los mataban. Pero ¿qué pasa? Habían tantos y tantos judíos para matar que esto era un método demasiado lento. ¿Okay? Entonces ellos tuvieron que ir buscando otras formas un poco más fuertes para entonces ellos. Otra de las cosas que ellos hicieron era las fosas comunes, que es lo que está por aquí. Las fosas comunes era donde ellos hacían hoyos gigantescos, hacían unos hoyos, obligaban a las mismas personas de las mismas comunidades judías, a los hombres los llevaban por la mañana para que ellos mismos hicieran ese hueco gigantesco y ya en la tarde entonces empezaban a llevar a la gente y empezaban a matarlos y a dejarlos caer dentro de la fosa. Pero ¿qué pasa? En comunidades donde también había demasiado de mucha cantidad de judíos, también era un proceso que también era muy lento. Esto servía para las comunidades donde había 1.000, 2.000, hasta 3.000 personas, pero no para comunidades extremadamente grandes. Entonces aparece lo que se conocen como las cámaras de gas. Las cámaras de gas eran espacios a los cuales se les llamaban las duchas. Eran unos espacios gigantescos como este que está aquí, un edificio que estaba totalmente cerrado, no tenía ningún tipo de ventilación. Ahí los metían diciéndole que los iban a llevar a darle una ducha, para entonces pasarlos a otro proceso donde ellos iban a ir a trabajar. ¿Qué hacían? Les quitaban la ropa, toda la ropa se las quitaban, les quitaban los zapatos, miren, la ropa, se las quitaban, poniéndole la parte de afuera, diciéndole que cuando ellos salieran pues se las iban a volver a entregar. Los metían entonces en las cámaras de gas. En estos espacios podían acomodar hasta 2.000 personas. En espacios donde lo que cabían normalmente eran 500 personas. Lógicamente, todas las personas juntas, sin ventilación y sin ropa, ¿qué iba a empezar a hacer? A sudar, ¿verdad que sí? Pues eso era lo que se necesitaba para que el veneno que utilizaban, que se conocía como el ciclón B, que es este que está por aquí, que era una en forma de pastillas, el ciclón B era una mezcla de cianuro y cloro. Ese veneno, al toque del agua, se activaba. Entonces, cuando lo echaban por estos 4 espacios que habían aquí en la parte de arriba, se esparcía, ellos estaban mojados por el agua, por el sudor, y entonces ahí se activaba y máximo 15 minutos, era el más fuerte, podía durar 15 minutos. No hay ningún testimonio de personas que hayan sobrevivido a las cámaras de gas. ¿Por qué se sabe el testimonio? Se sabe porque los mismos judíos que utilizaban para hacer trabajos forzosos se veían obligados a sacar los cuerpos de aquí para entonces llevarlos a los incineradores para quemarlos y para entonces hacer ese cuerpo ceniza, que esa era entonces los hornos de fuego que utilizaban. Esta es una de las salidas de los hornos de fuego. Que para ahí entonces llevaban esa cantidad de personas y entonces los quemaban. Dentro de todo este proceso, que no deja de ser un proceso que lógicamente a veces no podemos entender qué pasó y cómo un hombre pudo haber llegado a todo este pensamiento, hubieron unas cuantas personas que también se identificaron aparte de Hitler. Una de estas personas se conoció como Mengele, que es el que está aquí, o el ángel de la muerte, Joseph Mengele, o el ángel de la muerte. Joseph Mengele era un científico, ¿ok? Un científico que pues le gustaba experimentar con el cuerpo humano. ¿Qué experimentaba? Experimentaba hasta dónde el ser humano podía aguantar dolor. Experimentaba hasta dónde las temperaturas podían matar o no matar a una persona.
persona. Y entonces él se dedicaba, esto que ustedes aquí, por ejemplo, mujeres totalmente mutiladas, porque él quería saber hasta dónde un ser humano aguantaba ese sufrimiento. Niños que habían sido castrados a sangre fría, estos no son niñas, estos son varones, que fueron castrados a sangre fría para ver también hasta qué momento lógicamente morían. Lo más triste de esto es que ellos guardaban evidencia de todo, eran tan sarcásticos, podríamos decir, que fotografiaban todo lo que ellos hacían. Las pruebas con los rayos X, miren los cuerpos de los niños totalmente quemados. Le gustaba hacer pruebas con gemelos, él decía que si a un gemelo tú le cambiabas el color de ojos, al otro se le cambiaba automático, y le gustaba hacer experimentos como eso. Tristemente, Joseph Mengele, tengo una teoría de eso, ¿no les parece a mí? Sí. Joseph Mengele, siempre me da gracia. Perdón, es que hay una persona que se parece aquí por hoy. Es una persona buena. Buenísima, o sea, todo lo contrario a él, todo lo contrario. O sea, son dos polos totalmente opuestos. Él fue una persona que escapó. Él logró escapar de Alemania, y se va hasta la Argentina y el Brasil. Tristemente, un hombre como ese, que había sido tan malo, se dedicó a darle clase a niños de primer grado durante 25 años. Estuvo allá en Brasil, en Alemania. Luego entonces, él en una de sus vacaciones en una playa en Argentina murió ahogado. Las cosas del destino, ¿verdad? Así que él muere en esa forma. Pero fue una de las personas que causó mucho daño. Ninguno de las pruebas que hizo Joseph Mengele sirvió para algo. Nada, científicamente nada sirvió. O sea, realmente él no era un científico, él lo que le gustaba era ser un sádico con la gente y todas estas cosas. Bueno, ya entonces la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto dura hasta el 1945. En enero de 1945, entonces las tropas que iban a favor de la liberación, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, empiezan a entrar y a la liberación de los campos. Cuando ellos llegan, lo que encuentran son personas totalmente hechos cadáveres, porque ya los poquitos que quedaban vivos, los que no tenían masa humana, estaban totalmente flacos, no tenían. Acuérdense, la dieta de ellos se les bajó de 2.000 calorías a 180 calorías diarias. Y lo que les daban para consumir era lo que se llamaba una sopa de cáscara de papa, ni siquiera de papa, de cáscara de papa. Y valga del que encontrara, dicen que era una sopa totalmente negra, y con eso se le daba un pedacito de pan que también estaba totalmente dañado. Eso era lo único que ellos consumían durante todo el día. Por lo tanto, lógicamente, también morían de enfermedades, de hambre, morían muchísimos de ellos. Hay historias que cuentan que muchos de ellos cargaban a sus amigos para que les dieran la comida de ellos, pensando que estaban moribundos, pues se la daban. Y hay muchas historias. El Holocausto es una época que deja muchas historias amargas, pero también al que le guste leer, hay muchas historias que son historias de sobrevivencia, historias que al final tú dices, sobrevivieron porque tenían fuerza, porque Dios permitió que sobrevivieran y porque realmente son gente que han sido bien inteligentes durante su vida. Después, lógicamente, si pueden después mirar en el centro, aquí en esta primera que está aquí, lo que vemos son las monedas. Estas monedas fueron monedas de la época de la Segunda Guerra Mundial, a las cuales Hitler le cambió todo. Si se dan cuenta de cómo las pueden ver un poco más de cerca, le puso el rabito del águila y el signo de la suástica, está puesta ahí. Las espadas que están aquí, de igual manera, eran espadas utilizadas por soldados de alto rango. Si ven la del mango color cremita, era utilizada por soldados de la jerarquía mayor, que tiene la suástica. La otra, pues los varones que están aquí pueden saber lo que es la bayoneta, ¿verdad que sí? Que era la que se ponía al frente al rifle y también se utilizaba. El pedazo de piedra que tenemos aquí es un pedazo del gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia fue uno de los lugares donde más judíos acomodaron en Polonia. Y una expulsión que hicieron la comunidad judía aquí, unos muchachitos, ustedes saben que los jóvenes son atrevidos, se
se atrevieron a darle 3 palos a la muralla, 3 cantazos y se trajeron unos pedazos de piedra. ¿Okay? Porque a lo mejor la gente dirá, ¿qué significado tiene ese pedazo de piedra? Sí significa mucho porque los judíos tenían que hacer ese muro desde abajo. Desde crear ese barro, ellos tenían que empezar a hacerlo desde abajo. ¿Qué significa? A lo mejor ese pedacito significaron muchas manos de trabajo, que lógicamente después murieron, porque bien pocos del gueto de Varsovia sobrevivieron. Y por eso entonces que lo tenemos ahí. Ya como les estaba diciendo, al final de la Segunda Guerra Mundial, en el 1945, pues entonces llegan las tropas aliadas, liberar los campos de concentración y los nazis, de todos los que habían sido, solamente el 2% de ellos fueron juzgados, estamos hablando de bien pocos. Casi todos, la razón que decían es que ellos seguían órdenes y por ellos haber seguido órdenes, pues no los juzgaban, los dejaban y seguían su camino. Muchos de ellos escaparon para Argentina, Chile, Estados Unidos recibió unos cuantos, Puerto Rico recibió unos cuantos también. O sea que a través de toda América Latina y del área de acá pues se recibieron muchos nazis, igual que muchos sobrevivientes del Holocausto. ¿Todavía quedarán Sí, descendientes de esa gente? sí, todavía quedan sobrevivientes. Todavía quedan sobrevivientes. Ahora mismo el Museo de Israel, de Yad Vashem, está pagando $250,000 porque hay uno que están buscando en Chile, que es uno de los que fue de más alto rango, y lo están buscando y dicen que todavía está vivo, están dando $250,000 al que diga algo relacionado con él. Hace poco, no sé si tiene que haber, si ha cambiado, tiene que haber cambiado mucho físicamente. Hace poco tiempo en Estados Unidos cogieron uno de 80 y pico de años, tenía cáncer, pero cuando ellos lo juzgaron y preso murió. Él murió preso, pero lo cogieron estoy hablando como hace 2 años atrás, o sea, hace bien poco tiempo. Que algunos de ellos sí han sido llevados a la justicia, pero no todos. Algunos escaparon, pues como les digo, se quedaron viviendo. Lo mismo que los sobrevivientes del Holocausto. Muchos de ellos emigraron a Israel luego de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que alrededor de 700,000 fueron a vivir a Israel. De los que actualmente quedan alrededor de 250,000. O sea, ya se está acabando, ya estamos hablando de personas de 70 y pico de años en adelante, algunos de ellos 90, 90, o sea, de bastantes años, que ya pues están llegando a sus momentos. Pero todavía quedan. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener aquí una sobreviviente, ella es de Washington, pero tiene familiares aquí, y ella ya tiene los 84 años, fue una experiencia de verdad muy bonita haberla tenido, escucharla hablar de sus experiencias del Holocausto. ¿Qué nosotros queremos? Nosotros queremos decirle a las personas que aun cuando estamos viviendo en un mundo que tiene violencia, todavía hay esperanza. Hay esperanza porque si nosotros le logramos llevar este mensaje a cualquier persona que venga aquí, porque a nosotros no nos importa abrir la moza para una sola persona. Al que llegue hasta aquí, nosotros estamos dispuestos a abrirle las puertas. Porque si yo conozco, hay una frase que dice que si tú conoces la historia no la vas a repetir, ¿verdad? Lo que no conoces me la avisas, lo repetimos. Y es por eso entonces que estamos aquí. Siempre le decimos a los grupos que vengan que estamos abiertos para escuelas, estamos abiertos para colegios, estamos abiertos para todas las personas que quieran venir, que ustedes le den el número. Miren, Morovija ya hay un especie chiquititito que se dedica a enseñar esto y queremos seguirlo haciendo en bienestar de que cuando nosotros estamos haciendo estas presentaciones nosotros vemos cambios en jóvenes. Nosotros vemos cambios en adolescentes que tienen pensamientos y dicen contra a través de estos pensamientos de un solo hombre se pudo llegar a una muerte de tantos millones de personas, ¿verdad? Y nada, pues me toca decirle gracias. Yo sé que algunos se tienen que ir. Gracias, si quieren tirar alguna foto o algo ahí. En la parte de afuera hay otras fotos que quedan de cuando ellos salen a sobrevivir al documento del Nuevo Día, que no sé si mi mamá se lo mencionó. Así que si quieren mirar por ahí, tirar alguna foto, pues. Y esta parte que dice de la masacre de los puertorriqueños. Ok, la masacre de esto fue en el año 1972. Ajá. Ok, esto es lo que sucedió fue la siguiente. Un grupo de puertorriqueños salieron para Israel, de aquí de Puerto Rico, iban a Tierra Santa a visitar. Cuando ellos llegan al aeropuerto de Tel Aviv, ok, en España, cuando llegan a España dicen que se montan unos muchachos que eran de origen chino. Ellos se montan. Cuando llegan a Israel dicen que supuestamente ellos llevaban unos maletines de violines. Cuando llegan a Israel al aeropuerto abren los maletines y empiezan a disparar. De ellos
puertorriqueños murieron. Por eso es que se dice, se llama la masacre de los, de Tel Aviv, la masacre de Tel Aviv. Muchos de acá del área de Manatí, pero hubieron 16 puertorriqueños que murieron. Era cuando Ferrer estaba, eso es en el momento que llegan los féretros. Hemos conocido sobrevivientes de este evento, nosotros conocimos la persona que se salvó por un Nuevo Testamento. Tenía un Nuevo Testamento en el bolsillo y el Nuevo Testamento tiene el roto, literalmente, de la bala. Y no le llegó, pero más sin embargo, él fue la luna de miel. Y él vio morir a su esposa. Él dice que la sintió cuando se le dio el centro de los brazos. Y entonces, pues, por eso nosotros lo tenemos, porque también es un modo de recordar que no, algo a lo mejor no tan grande como el Holocausto, pero que sí también tocó vida, y tocó vida de nosotros puertorriqueños. Y cuando nosotros a lo mejor vemos la tragedia con nuestro pueblo, nos identificamos un poco más. Eso nos hace recordar también a Fidel Castro, como diga también ofreciendo una cosa a sus cuales y como ha sido, eso fue engañado, o sea, ellos le cerraron las puertas, Cuba le cerró las puertas a un barco que venía repleto de río, el barco San Luis. Venían 900 pesos y le cerró las puertas, los devuelve otra vez a Alemania. Y pues unas cuantas situaciones que a través de la historia te dejan ver ¿verdad? Y nada más, o sea, nosotros que tuvimos la oportunidad de compartir ahí mano a mano con los sobrevivientes cuando estuvimos en Israel, nosotros tuvimos una que a mí realmente fue la más que me impactó, de un rabino, que hoy ustedes saben, el rabino es la persona más alta en la jerarquía eclesiástica de los judíos. Pues él estaba contándonos cuando nosotros fuimos a Israel, a todo el grupo, su experiencia. Él estaba entre los grupos que hacían las fosas comunes y los tiraban para matarlos. El papá de él era el rabino de la comunidad. Entonces él dice que esa mañana se llevaron a todos los hombres, los niños y las mujeres las dejaron en las casas. Y al final del día, dice que como eso de las 2 de la tarde más o menos, regresan todos los soldados a buscar a todas las mujeres. ¿Qué pasa? La comunidad judía es tan reverente y tan respetuosa de su líder que cogieron al rabino, a su esposa y a sus 2 hijos y los dejaron al final. Entonces, ¿qué pensaba la comunidad? Si el rabino viene, quiere decir que todo está bien. Fueron llevándolos, él dice que fueron llevándolos y en el camino su papá le dice, ellos eran 2, uno de 7 años y otro de 8. Le dice, mire, aquí lo que va a pasar es lo siguiente, nosotros nos van a matar. El papá diciéndole a los nenes, lo que vamos a hacer es lo siguiente, tú te vas a parar frente a tu mamá y tú te vas a parar frente a mí. Cuando ustedes escuchen los disparos a tu mamá y a mí, ustedes se van a dejar caer con nuestro cuerpo. No hagan ruido, no hagan absolutamente nada. Esperen en la noche donde ya ustedes no escuchan nada y salgan, porque yo sé que el Eterno los va a guardar, le dijo su papá. Él dice que efectivamente cuando los llevan, ellos fueron los últimos que matan al papá. Y él dice que ellos siguieron las órdenes de su papá. Uno de ellos fue herido en una cadera por una de las balas. Pero dice que quedaron en silencio. Dice que ya bien tarde en la noche, el chiquito llama a su hermano. Y estaban vivos los 2. Entonces fueron los únicos 2 que sobrevivieron de esta comunidad. Él dice, a mí me da esto porque de verdad fue bien fuerte escucharlo. Porque él dice que lo más que le dolía era que todo el día una gota de sangre de su papá caía sobre él. Entonces él dice que él recordaba eso, que él recordaba la gota de sangre y dice que hasta el de ese día él no podía olvidar ese de la gota. O sea que cuando uno comparte las experiencias con ellos es bien impactante. Te quería decir, hay una película que recrea eso, que es el niño de la pijama de rayas. De la pijama de rayas. Mira, hay otra que se llama Schindler's List, que si la pueden ver, también es bien exacta, es un testimonio verídico también. Lógicamente le ponen alguna cosita para hacer las Hollywood y todas estas cosas, pero es bien exacta. Y en los expedientes también, hay muchas series que no dan narrado como tú, pero que no pero y es muchas de las cosas que lo sacan en expediente de aquí. Quiero hacer una pregunta. Para el centro de Israel también católicos, ¿por qué él, en cuanto a tu estudio, por qué él quería terminar más con los judíos? ¿Que eran más dedicados a su religión o estaban
Mira, lo que pasa, ok, yo te voy a contestar. Yo generalmente, nosotros no tratamos de contestar cosas ni de traer temas religiosos, pero te lo voy a contestar porque tú me la estás haciendo. Ok. Conocemos aquí todo el Génesis, Éxodo, Levítico, ¿verdad que sí? Yo no sé si ustedes saben que cuando Dios le hace la promesa a Abraham de que van a salir a tener una nueva familia y todas estas cosas, él le dice que van a ser la nación que va a llenar la tierra. ¿Okay? Y después de eso, entonces con Moisés se decía que las mujeres judías se propagaban bien rápido, que los judíos eran unas personas bien prósperas. Ok, te lo voy a explicar desde el punto religioso. Todo esto se entiende que es una bendición que se echó sobre ese pueblo. ¿Por qué muchos, no solamente Hitler, por qué muchas personas se han dedicado a la destrucción de los judíos? Porque saben que tienen una promesa. Porque son un pueblo que tienen una promesa. Entonces, al ser un pueblo con una promesa, tratan de destruir ese pueblo. Ok, se dice que Hitler tenía hasta familiares que eran judíos. Hay unas cuantas teorías de lo que se dice por qué él se fue contra el pueblo judío. Se dice que supuestamente su abuelita, un doctor judío, no la supo atender, esto, lo otro. Hay muchas teorías, no se sabe nada específicamente cuál fue la verdadera razón. Pero yo personalmente entiendo que era el hecho de destruir esa profecía que hay contra esta promesa que hay contra este pueblo. Que no solamente ha sido él, o sea, si ustedes se dan cuenta bíblicamente, mucha gente y históricamente ahora mismo, ¿cuántas peleas no hay contra Israel? Un pueblo tan chiquito en medio de un espacio tan grande y tú escuchas de Israel solamente. O sea, que algo tan pequeño, entonces, una de las cosas es que acá las noticias que nosotros escuchamos no es lo que se vive allá generalmente. Cuando nosotros estuvimos allá, cuando nosotros nos fuimos ahí, nos decían, que si la seguridad, que si ustedes se van a meter en boca de leones, totalmente diferente. Allí a las 12, a las 2 de la mañana, ustedes ven las jovencitas caminando sin ningún tipo. Allí hay tanta seguridad que tú te cansas de la seguridad. O sea, es totalmente diferente a como te lo pueden presentar. Por eso es que yo, sinceramente, seas cristiano, seas creyente, no seas creyente, yo siempre le he dicho a la persona que quiere que pueda ir a Israel que lo haga. Porque es como una marca, como de un antes y un después. Porque te vas a dar cuenta de unas cosas diferentes. O sea, tú vas a ver, por lo menos yo puedo decir que a mí me cambió. O sea, ir allá y regresar, para mí fue una marca. O sea, hay un cambio en que yo puedo ver las cosas desde otro punto de vista. ¿Me ibas a decir algo? Sí, ahorita cuando estábamos hablando sobre la cuestión de la muerte, yo desde adolescente vi una película de la guerra, de esa guerra, y me recuerda eso porque fue bien impactante. Prácticamente me chupó la alegría porque es como ahora mismo, como que opaca un poco, porque cuando hacían la fosa, pues los ponían a caminar al oscuro y ellos no sabían para dónde iban, y ahí iban a ir a la fosa. Y desde luego, pues como al principio era poniéndolo a fusilar. No sabía el detalle de que la bala pues es un metal que era preciado. Claro, pues, claro. Y entonces pues hace que y eso yo me acuerdo de eso, fue impactante porque se veía cuando ellos caminaban, no saben para dónde van porque están en lo oscuro, ahí van. Y eso era una fosa inmensa. Y eran cantidades infueras, estoy Sí. hablando, o sea, se dice que murieron 6 millones de judíos. Aparte de eso, en el holocausto se dice que fueron 11 millones. Aparte, porque las otras víctimas eran los que profesaban ser testigos de Jehová, los que profesaban presos políticos, o los que decían ser homosexuales, todas estas personas, o sea, era una barbarie contra toda esta cantidad de personas que yo digo, o sea, cada cual tiene su respeto en la vida, ¿verdad? Y entonces, se dice que la Segunda Guerra Mundial dejó más de 50 millones de personas muertas. El Holocausto, 11 millones. Los gitanos eran otros grupos que llegaban y eran totalmente, o sea, todo lo que significaba ser diferente a lo que Hitler pensaba era razón para la muerte. Un poquito como de Fidel Castro en Cuba, ¿verdad? Que ahí así, y los que tenían chavos fueron los que salieron. Exacto. Los demás se quedaron allí y todavía están ahí bajo el yugo. Exacto. Y aún así, de lo que estaban hablando ahorita acerca de la persecución que ha habido por siglos hacia el pueblo de Israel, estaba leyendo yo esta mañana una noticia en el internet que estaba la nación de Irán amenazando que si Estados Unidos ataca
a Siria, dice que los misiles van a llover sobre Jerusalén, sobre Tel Aviv, sabe que es una cosa constante, no solamente eso es solamente aquí, tiene que ver con el holocausto, eso es una cosa que sigue hasta el día de hoy, una persecución. Llega a ser como guerra fría, pero ya va cambiando. Pero Dios tiene la última palabra y la promesa de Dios se va a cumplir. Una de las cosas que yo sé que es lo que le estaba diciendo, posiblemente a lo mejor muchos pensarán que, mira, yo llevo un día en Morovis pasándola de lo más feliz y todo, y de momento vienen y me traen aquí y me enseñan algo que es tan fuerte. Yo sé que para muchas personas es fuerte, pero en realidad. Eso es verdad, que la realidad, eso fue una realidad que sucedió. Y Que aún en estos tiempos se están viviendo esas cosas. es impactante, pero a la vez también conforta de la manera que a veces nos quejamos de cosas que si miramos atrás decimos, wow, Y tristemente el nazismo está tomando un auge a través a nivel mundial. Ahora mismo en Hungría, donde ya sucedió el holocausto, hay una guerra total contra los judíos. Están otra vez volviéndolos a querer sacar de Hungría. Las suásticas, aquí mismo en Puerto Rico uno piensa que no, y usted se va un viernes por la noche en la parte de arriba de Plaza Las Américas y tú encuentras los skinheads y encuentras todo este montón de grupos que son jóvenes que tienen la cabeza vacía, entonces están buscando algo con que identificarse. Ok, ¿qué tal entonces si yo les quiero advertir a ellos, mira, hay otros caminos, hay otras formas de tú buscar que eso... Gracias por escuchar. Te pregunto, ¿y esas estructuras así de ese tiempo existen todavía? En Auschwitz, sí, en Auschwitz todavía existen. Todavía la meta mía y de mi mamá, la próxima meta es ir a Polonia, que ahí todavía están los campos de concentración, porque es como que parte de, si ya empezamos una educación, ver cómo determinar ese proceso. Y sí, hay muchos de los sitios que los trataron de destruir totalmente para no dejar evidencia. Acuérdense que los alemanes pensaban, entonces quiero hacer algo claro, no todos los alemanes eran nazis. ¿Okay? No todos los alemanes eran nazis. Nosotros tuvimos la experiencia cuando nosotros exhibimos en el Capitolio una señora que llega en un crucero alemana, yo no sé si tú te acuerdas de esa, yo no sé si tú estabas, y esa señora cuando empieza a ver esto empieza a llorar, y nosotros no entendíamos por qué la señora está llorando, o sea, ella está viendo el tour y toda la cosa. Al final la señora se tira de rodillas al frente de nosotros, porque ella pensaba que mi mamá era judía. Entonces ella dice a pedir perdón, pero a pedir perdón porque no, que yo soy alemana. Entonces nosotros, espérate, es que nosotros entendemos que no todos los alemanes, por eso es que quiero hacer la aclaración, porque no todos los alemanes son nazis. O sea que ahí hay grupos, es como no todos los puertorriqueños son malos, ni todos, ¿verdad? Que siempre se dice, pero pues gracias por escucharme. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren también en la página en YouTube también está el Museo Itinerante, lo puede buscar, Museo Itinerante del Capitolio de Puerto Rico, así, lo puede buscar bajo Briani Sotero. Un abrazo. Yo tengo Me trajeron, esto es un blooper, me trajeron un refresco. Yo lo edito en casa. Gracias. Me dice, y entonces me abrazó, ya sabes. Y era algo así que parece de ti. Por eso te sigo te sigue bendiciendo. Gracias por estar hasta acá. ¿Ya terminó? Acá yo lo pongo acá. Pues gracias. Por eso es que hago la aclaración de que no todos son nosotros, por ejemplo, que había de participar.
Nosotros estamos reconocidos como el museo de los porque como ellos también traen, o sea, realmente no son instituciones judías, pues nosotros somos los únicos que estamos y nosotros vamos allá y ya nos conocen como que la pastora, como que no somos el único. Sí, pero lo puse ahí. Hay una persona que está con difíciles que se llama Vivi, que hace o sea, que es chocante, pero por ello, porque ella esa era una siamesa. Entonces él, cuando llegaron, él las partió a sangre fría. La historia está. No escribe, pero creo que ese aquí lo escribe como siamesa en la familia de ella. Él las mató, como digo, no te imaginas, de pegar a sangre fría. Entonces él decía que supuestamente como una de las reproducciones de la mujer era reproducir. Y por eso era que lo ocupaba a los mujeres para ver si lograba que no se reprodujeran. O sea, eran ideas descaminadas. Mira, a veces es un chiste porque es un pastor. Es un pastor y yo sé que cuando yo conocí el toque, dijeron, mira, se parece al pastor, dentro. Yo dije, ¿verdad? Idéntico, con el bigotito de la misma forma, idéntico. Pero él todo lo contrario, la parte buena. Claro, pero si tú dónde estabas, Esas son fotografías reales de las cámaras de gas. Dicen que en las paredes pueden encontrar los rayazos de las uñas. De la gente tratando de dejar sus colores y su frustración. Sí, eso era
creo que mira, esto se ha sido la puerta más grande del tiempo. Y cuando uno sigue estudiando, yo te cosas, porque hay cosas que nosotros no nos atrevemos a poner. Porque ahora vemos cosas que dicen, ay, qué cruel, pero yo creo que la crueldad es la de Hay cosas que nosotros no las pusimos aquí, que llegamos vivos a los cambios, bueno, llegaba vivo a los Uno ve cosas que no suceden, no sé, Dios mío, ¿Cómo se llama ese sector católico que prefirió morir para asesinar que fue beatificado para no fue sacerdote, él le dice algo. Como